Te invito a que me acompañes en Lucas 10, 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice el 26, y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y enseguida dice: y a tu prójimo como a ti mismo. En esta porción se encierra, las Escrituras en el sentido de el amor. Podemos saber muchas cosas, podemos conocer mucho, tal vez podemos servir, podemos dar, pero si no amamos primero a nuestro Señor y en segundo lugar, y no menos importante, a nuestro prójimo, porque si no amamos a nuestro prójimo, entonces no estaríamos amando al Señor. Hemos estado hablando de nuestra comunión con Dios, la importancia, la trascendencia de la convivencia, la comunión con nuestro Señor. Y los frutos en nuestra vida de esa comunión. Y la semana pasada fue la segunda parte del tema: ¿estamos siguiendo a Dios? ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Sabemos cómo seguirlo? Y es muy importante seguirlo, porque siguiéndolo estamos en su presencia, teniendo comunión con Él, estamos con Él en su presencia. Y cuando nosotros tenemos intimidad con Él y le seguimos, es entonces que nos transforma. Padre, te damos honra y gloria. Hemos leído, Padre, una porción de tu palabra, de lo que tú hablas, de lo que tú dices, de lo que tú nos enseñas, de lo que nos muestras que es tu voluntad. Y Señor, deseamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que no solo oigamos, sino que escuchemos, y que tu Espíritu Santo, tu gracia, tu poder nos ayude para ser hacedores de lo que tú nos enseñas. Padre, que podamos ser esa iglesia que tú deseas y que cumpla, Dios, tu iglesia por la que tú moriste en la cruz, que sea esa iglesia que puede y está apta, que está preparada, que tiene las facultades para ir y rescatar lo que se ha perdido, Padre, que es por lo que tú moriste en la cruz, Señor. Que no perdamos de vista esto, Dios. Ayúdanos. A mí, papá, dame la sabiduría y el entendimiento. Dame todo lo que necesito, Dios, para poder traer esta enseñanza por tu gracia, con tu ayuda, con tu poder, con tu unción, para bendición de tu pueblo, principalmente para tu gloria. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción quisiera comentar que, sabemos que todas las cosas que hacemos tienen un propósito, y nosotros como creyentes, nuestra actuación, nuestra forma de pensar, de ser, de hablar,
debe tener una razón y un propósito santo. Jesús nos enseñó cuál es. Y sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, el principal mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así, de esa forma, servirlo dignamente. Así que, por lo tanto, debemos fortalecer y crecer en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra búsqueda, en nuestro tiempo a solas con Él, en el seguirlo, en el intimar con Él, en conocerle más, en obedecerle y en evangelizar reflejando su rostro, reflejando su presencia en nuestras vidas, proyectando a través de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo de vida, que Él vive y reina y gobierna nuestras vidas y que vivimos para Él. Creo que siempre es conveniente estar recordando que hablarle a alguna persona de Dios es importante. Creo que esto hacen estos misioneros, todos los misioneros, y nosotros debiéramos serlo también, tanto ahorita los que están ahora en la sierra, y que por cierto vienen mañana, Dios mediante, y también los misioneros urbanos, como Melissa y el equipo con el que trabaja. Es muy importante hablar de la palabra de Dios, hablar, dar a conocer al Señor. Pero la forma más efectiva y contundente de predicar el Evangelio es con nuestra vida. Por eso es que a mí en lo personal me encanta esta frase: ve y predica el Evangelio. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Por qué? Porque el punto principal es predicar con nuestra forma de vida. Insisto, empezando por nuestras propias casas, nuestras propias familias, el ámbito en el que nos desenvolvemos diariamente. Por eso es que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo. Como seres humanos somos vulnerables a caer en pensar que si yo amo a Dios y yo voy a la iglesia y leo las escrituras y escucho su palabra y demás, pues entonces yo estoy amando a Dios. Pero hemos olvidado que a nuestros semejantes, y si no los amamos a ellos, no estaríamos amando al Señor. Y a veces tenemos tanta confianza en nuestra familia, en nuestro hogar, que se nos olvida amarlos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, amarlos, es decir, así como son, sin pugnar y empujar para cambiarlos con nuestras fuerzas. Así que quiero hacer énfasis en eso, porque son nuestros semejantes. Amarlos. Y en esa búsqueda de obedecer a Dios, en esa intención nuestra del corazón, nuestro deseo que Él pone en nuestro corazón, en esa búsqueda nuestro corazón experimenta su presencia y es transformado por su gloria. Transformado por su gloria. Y la manera que pudiera ilustrarlo sería: así como el oro es purificado, refinado por el fuego, el oro se acerca al fuego
se intensifica el fuego, se derrite el oro y flotan las impurezas. Así en su presencia es que nosotros podemos también, como el oro, ser refinados y de esa forma serle útil al Señor. De otra, yo no estoy seguro que pudiéramos serle útil. Repito, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. A veces olvidamos el amar a nuestros semejantes y amar así a Dios. ¿Cómo olvidar en una ocasión que una familia se fue lastimada de aquí porque otras familias, afortunadamente no fueron muchas, los juzgaron, los señalaron y le manifestaron su desamor? Eso no es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Eso no es lo que Él ha hecho con nosotros. El Señor nos amó y se entregó en la cruz por nosotros, por amor. Y nos sigue amando a pesar de nuestra infidelidad, de nuestras fallas. Somos transformados por su presencia. Y subrayo la palabra transformados, porque cuando nacemos en el Señor, cuando entregamos nuestras vidas y somos como niños y necesitamos tecito y lechita materna, pero cuando crecemos es necesario que comamos sólido. Comer sólido no solamente es escuchar la sana doctrina, sino asimilarla y ponerla en práctica para la gloria de Dios. Y para esto, para ser transformados en su presencia, se requiere lo que hemos hablado en otros mensajes que recientemente escuchamos. Se requiere perseverancia. Y así de esa forma superar los obstáculos, que es caminar por el camino angosto. ¿Cómo qué? Como ese ejemplo que les pongo. Si esas familias que juzgaron y expresaron desamor a esa familia que se fue, hubiera entendido y hubiera tenido claro que necesitaba de la ayuda de Dios y de la obediencia para superar los obstáculos, entiéndase ahora carne, parte humana, mente, para entrar en el camino angosto, que es lo difícil de amar a nuestros semejantes con el amor de Dios. Ser sabio, prudente, discreto, amoroso, requiere de refinamiento, requiere de tomar el camino angosto, el camino difícil, escabroso, y que con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Y lo digo porque es muy fácil. Tal vez se va a oír muy crudo, pero es muy fácil mover los labios y la lengua y emitir juicios, juzgar y expresar desamor a los demás en nuestra casa y en nuestra familia de la fe. Es muy fácil, especialmente cuando no estamos tan cerca del Señor, cuando no llevamos una vida, realmente una manera de vivir en el que tenemos intimidad constante con nuestro Señor, cuando no lo estamos siguiendo distraídos en una serie de cosas. Entonces la transformación no se va a dar, porque es como si quitáramos el oro del fuego y entonces las impurezas no salen. Quisiera
traer una ilustración, una historia que seguramente, si no todos, la mayoría conocemos, que es cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Lo sacó de esclavitud, Dios lo usó a Moisés, pero también tuvo muchos contratiempos, también tuvo muchos retos. Yo no sé cuáles has tenido tú últimamente. ¿Cuál ha sido tu reto? ¿El comportamiento de tu pareja? ¿El de tus hijos? ¿Los compañeros de trabajo? ¿Tus jefes? ¿Te has sentido desafiado en tu carne por estas cosas y no has podido salir avante respondiendo espiritualmente como Dios quisiera? Creo que esto nos puede ayudar. Moisés sube al Sinaí y Dios le entrega las tablas con los mandamientos, con su ley, con una serie de direcciones para cómo cruzar el desierto, instrucciones. Y cuando baja, después de estar 40 días, 40 noches en Sinaí, hablando con Dios, teniendo intimidad con Él y recibiendo la revelación de su ley, Dios le dice: apúrate a bajarles, porque allá el pueblo se ha vuelto rebelde, duros de cerviz. Y ahora se han hecho un ídolo, han hecho un altar y lo están adorando, cosa que yo les he enseñado que no es. Apúrate, ve con ellos. Y cuando llega Moisés, los ve diciendo, mientras señalaban el becerro: este es el Dios que te sacó de Israel, y ahora vamos a hacerle un altar aquí. Y la historia nos dice perdón, que Moisés sufrió en ese momento. Le dolió ver al pueblo de Dios en un comportamiento, en una actitud idólatra, ofendiendo al Señor después de que los había sacado de esclavitud. Después de que había hecho milagro tras milagro y se había derramado de su amor en ellos. Y Moisés rompió las tablas. Creo que pudo haber sentido mucha contrariedad y frustración como ser humano que era. Algunos comentaristas dicen que en aquellos tiempos, cuando algo no iba a funcionar en algún contrato, entonces, como ahorita puedes romper un contrato, en aquel tiempo se rompían, en este caso, las tablas, para decir: ustedes han roto el pacto, ustedes se han portado de una manera que no es correcta. Y entonces el Señor los iba a destruir, y él clamó a Dios para que el Señor tuviera misericordia, y la tuvo. Y él sube de nuevo con otras 2 piedras al Sinaí, y se requería de esfuerzo. Estamos hablando de cómo es que tenemos que estar preparados, pegados al Señor, en intimidad, siguiéndolo, siendo transformados en su presencia. Eso es lo que a Moisés le permitía hacer ese tipo de proezas por la gracia de Dios y para su gloria. Subir al Sinaí con 2 piedras que algunos creen que podían haber sido 2 piedras por lo menos de unos 15 kilos, tal vez 20 cada una. Y entonces subir con su peso más 40 kilos de piedra, subir el Sinaí. ¿Y cómo era el Sinaí? Era 2 veces la Rumorosa, para darnos una idea. ¿Cómo un hombre puede soportar lo que vio cuando bajó del monte? ¿Cómo pudo soportar el subir? ¿Cómo? ¿Cómo pudo no sentirse condenado y desanimado, como tal vez a algunos de nosotros nos ha sucedido en algunos momentos?
Sí, condenado, porque si se acuerdan, el Señor le dijo: las tablas que tú rompiste, tráete otras, porque las otras tú las rompiste. Pero se lo estaba recordando, pero no lo estaba condenando. Ni él mismo sintió condenación. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué entramos a veces en unas etapas de tristeza de la que no podemos salir? Porque nos falta estar pegados a Él, tener intimidad con Él, seguirlo. Nos falta ir siendo transformados por su presencia. A veces sin que Dios nos recuerde nuestro pasado, te acuerdas de Él y puedes entrar en depresión. Y te puedes empezar a sentir culpable cuando Dios ya te perdonó. Le fallaste, veniste en arrepentimiento, le confesaste y Dios te perdonó ya. Pero cuando no estamos listos, cuando no estamos fuertes, porque no hemos estado en intimidad con Él, porque no le hemos seguido como Él quiere que lo sigamos, entonces no estamos listos. La transformación no se ha dado al nivel que necesitamos para enfrentar esas situaciones. Y admitimos la condenación y dejamos que el desánimo entre, recordando las cosas pasadas que nos destruyen, cuando ya fuimos perdonados, o ya perdonamos, o ya se nos perdonó. Necesitamos construir amistad con Dios, edificar esa amistad con Él. Y para construir esa amistad con Dios, la Biblia nos dice que en Santiago 2:23 nos habla, hablando de la amistad, cómo es que la menciona. Abraham creyó a Dios y obviamente si le creyó, como sabemos la historia, le obedeció y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La verdadera amistad requiere de tiempo, requiere de conocimiento, de ayuda, de apoyo, de convivencia, de confianza mutua, de sujeción en amor unos a otros, de diálogos sinceros y transparentes, y superar en amor las diferencias que se puedan tener. ¿Has superado algunas diferencias que has tenido tú con alguien? ¿Con tu pareja, con tus hijos, con alguien? ¿O están guardadas ahí y han echado raíces de amargura, de resentimiento, de rencor? Eso es lo que no quiere el Señor que tú tengas dentro de ti. Y si Él ya pagó por nuestros pecados, solo falta que vengamos en fe y nos acerquemos confiados al trono de gracia, donde vamos a recibir su misericordia, su compasión, su perdón, su gracia, su amor. Moisés tenía una comunión con el Señor única. Y eso era resultado de su constante búsqueda de Dios. Dios no iba a escoger a cualquier persona para ir a rescatar a su pueblo. Ese hombre tenía comunión con Dios, constante, real, auténtica. Esa constante comunión con Dios va a dar fruto. Y ese fruto va a ser la transformación. Y esa transformación se va a hacer evidente cada vez que las circunstancias reten nuestro carácter, reten nuestra carne. Y ya no vamos a decir: es por tu culpa, es que me provocaste, es que me sacaste de mis casillas, lo que pasa es que no me atiendes, lo que pasa es resentimientos, quejumbre, juicio, condenación, señalamiento. Esas son evidencias de que todavía en el oro, si queremos
usar esa analogía, hay todavía impurezas que el Señor con su fuego purificador saca a flote y limpia en nuestras vidas para transformarnos y usarnos, podamos servirlo dignamente. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. La vida eterna, que es lo que queremos todos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y la pregunta es para nosotros hoy, ¿cuánto le conocemos? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto lees las Escrituras? ¿Qué tan constante la lees? ¿Cuántas veces has repasado las Escrituras? Pero no solamente leyéndolas, sino asimilándolas, aprendiendo, escuchando, recibiendo la revelación para ponerla en práctica. Porque el conocimiento de nada serviría si no lo ponemos en práctica. Así que cuando decimos cuánto conoces al Señor, es cuánto le conoces y cuánto le obedeces. El término conocer aquí es traducido en el griego como, empieza con G, ginosko, que además significa estar tomando conocimiento, que es de lo que estamos hablando ahora. Me acerco al Señor, Él me revela, Él me enseña, Él me dirige. Y es una búsqueda constante, una búsqueda constante, no intermitente. Hoy sí, mañana no. Este mes sí, el siguiente no. Ahora lo necesito mucho, lo busco más. Mañana siento que no lo necesito tanto, lo busco menos. Es una búsqueda constante. Así que hablamos, por tanto, no de una actividad más en nuestra agenda, hermanos, sino de un estilo de vida. El tener intimidad con Él, el seguirlo a Él, el llenarnos de Él, el conocerlo, el obedecerle, el tener y construir una amistad con Él, el cultivarla. A través de esta intimidad, de esta relación como la hemos descrito, es que somos transformados por su presencia. Es bueno que ahora nos preguntemos, ¿cuánto has sido transformado? ¿Tú cuánto? El día que tú te entregaste al Señor y puedes ver ahora. Recientemente estaba hablando yo con un hombre al que le dije cuánto gozo siento el ver, como si fuera un video, cómo era tu vida hace tiempo y cómo es ahora. Y la transformación evidente en su vida. Yo me regocijo. Yo creo que tú también te regocijarías en ver en la gente que tú amas esa transformación. Y puedes contribuir a ella cuando tú buscas tu propia transformación por la mano de Dios, buscando tener intimidad con Él, siguiéndolo, obedeciéndolo, conociéndolo. En esa intimidad y en ese pasar tiempo con Él, esa convivencia con Él, esa comunión con Él, debe haber expectativa de revelación divina. Es decir, buscarlo esperando que Él te hable. Búscalo. Pero no solamente, como hemos dicho otras veces, para ponerle una flechita de que ya lo hiciste en tu agenda. Búscalo con toda intencionalidad para que Él te hable, te muestre, te revele, te transforme. Intimidad implica encuentro a solas con Él. En Éxodo 34, que es la parte donde nos hemos estado basando esta ilustración,
Dios le dice a Moisés, y que no suba nadie contigo, que no se vea nadie en todo el monte, incluso ni ganado. A solas, tú a solas con Él, en una búsqueda intensa. Así como decía ahorita el pasaje que se leyó en la cena del Señor, intensamente he deseado esto. Yo creo que Él desea también, y quisiera que nosotros deseáramos intensamente esa búsqueda de Él y esa llenura de Él, el recibir esa revelación, el recibir la enseñanza, el estar expuestos al fuego de Dios, al fuego transformador de Dios. En ese encuentro, si es real, si es auténtico, si es genuino, habrá confesión, habrá transparencia, habrá arrepentimiento, habrá perdón, y por tanto lo oculto del corazón se pone en evidencia ante la luz del Señor. Allí, en esa intimidad, Él te va a decir, tú eres un idólatra, hijo, y así no vas a crecer. Prefieres hacer lo que tú quieres y que te satisface a ti que lo que yo te ordeno. Actúas para ti, vives para ti. No solamente idólatra, eres egoísta. Ahí en su intimidad, así te va a hablar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad y que la hagamos. Pero preguntémonos, ¿conocemos su voluntad? Quizá la mayoría puede decir sí, si no toda, casi toda. ¿Y la haces? ¿Te sacrificas por hacer su voluntad? O cuando viene el reto, el desafío a nuestro temperamento, a nuestra carne, reaccionamos en la carne. En el trabajo, en la calle, en la casa, en la escuela. Porque no pasamos tiempo suficiente con Él. Porque en este tiempo es menester que nosotros evitemos los factores distractores. Es un tiempo, como le dijo al Señor, que no venga nadie contigo. Quiero estar a solas contigo. Yo te quiero hablar, no quiero que haya ninguna distracción. ¿Lo haces así? Si ese encuentro real, repito, habrá confesión. Habrá una revelación de Dios de esa área de tu vida. Y habrá una confesión donde admitimos nuestro pecado. Habrá transparencia para confesar. Habrá arrepentimiento y habrá perdón. Así es como la luz del Señor, cuando estamos en intimidad con Él y estamos teniendo comunión con Él, viene su luz y revela nuestras manchas. Es ahí, a la luz de Él, donde nuestras manchas son evidentes, y es entonces cuando podemos venir y arrepentirnos y pedir perdón. De otra manera no habría transformación. Es ahí donde comienza nuestra verdadera transformación y los verdaderos cambios. No son afuera, son de adentro hacia afuera. ¿Por qué si Él nos invita a servir, no servimos, o servimos de la manera que yo quiero? ¿Por qué? Porque si te dice perdona, seguimos con el rencor arraigado en nuestro corazón por desobedientes. Y eso te lo va a revelar ahí en la intimidad, no para condenarte, para amarte, para limpiarte, para purificarte, para refinarte,
para hacerte cada día más útil para su reino, para cuando vayas allá donde está hay tanta gente necesitada, resplandezca en ti la paz de Jesús, el gozo de Jesús. Pero ¿cómo va a resplandecer si hay resentimientos, odios, rencores, amarguras, quejumbre? Ahí en tu intimidad te va a revelar, como le reveló a Moisés, lo que fue escrito en las tablas. En ese momento de intimidad Dios le entregó la ley, el modelo del tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio levítico, el orden para marchar en el desierto, los guió. En ese tiempo de intimidad, y lo mismo puede hacer con nosotros. El Señor no les dijo, sabes, voy a darles un atajo para que no pasen por el desierto. Los dejó que cruzaran por el desierto, pero les dio lo que necesitaban para cruzarlo. Él no quitó el desierto de su camino, más bien los instruyó cómo atravesarlo. Les dio sabiduría y entendimiento. No sé qué sea tu desierto, no sé cuál sea tu situación, pero Él te puede decir cómo hacer para que cruces por ese desierto, por esa situación, por ese reto, por ese desafío terrible que puede estarte aplastando. Ahí, en la intimidad, como le dio las tablas a Moisés, te puede dar a ti el camino y la dirección de cómo salir de esa situación que te hace que te tristezcas. Y la tristeza se refleja, mi hermano. Y un rostro triste, desanimado, deprimido, con amargura, no va a poder reflejar que Cristo vive y reina en tu corazón. ¿Cómo podríamos hacer así la misión que nos ha encargado? Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Dios es omnipresente y ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, tengamos presente que hay momentos especiales y sobrenaturales. Hace unos días estaba oyendo yo un hermoso testimonio de una persona que ha estado buscando a Dios y lo estaba encontrando. Y ha tenido experiencias hermosas con Él. Revelaciones, sueños, purificación, gozo. Yo me gozo. ¿Y sabes dónde se da? En esa búsqueda con el Señor. En ese tener comunión con Él. Moisés tenía debilidades, fallaba, pero buscaba a Dios. Y Dios vino a él. Por eso la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Y el texto nos dice, Jehová descendió en la nube. El término nube traducido en hebreo es anán, como una masa nebulosa, masa de nubes, por cuyo medio la presencia de Dios se revela, se manifiesta. También sucedió en el Sinaí, cuando se consagró el tabernáculo, en el desierto. También cuando iba delante de ellos en el desierto, en esa nube que los cubría también y manifestaba su presencia. Eso hace referencia a la presencia de Dios. Búscala, búscala. Y cuando lo busques, lo vas a hallar. Porque Él es bueno, y porque Él es fiel, y porque Él te lo ha prometido. Y es ahí donde va a haber transformación en tu vida. Es ahí donde va a haber revelación. Es ahí donde va a haber dirección y guianza. Ahí es donde va a haber llenura del Espíritu. Ahí es donde va a haber unción y va a haber poder. Ahí es donde vamos a ser transformados. La presencia divina produce transformación.
Y la verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. El texto nos dice, el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios. Y aquí hablar es traducido también del hebreo, davar, que significa arreglar, hablar, someter. Así que fue un tiempo en el que Moisés tuvo experiencias hermosas, hubo arreglos con Dios, le dio órdenes, le dio dirección y también lo escuchó, conoció revelaciones del Señor. Todo eso fue rendido y sometido a los pies del Señor en ese tiempo de intimidad. Así que ese conjunto de cosas y decisiones de Moisés permiten el resplandor en su rostro. Es imposible el resplandor de Dios en nosotros sin que tengamos que despojarnos de todas esas cosas que el Señor nos revela y que le ofenden. ¿Cuáles son? Si nosotros vamos a los pies del Señor, Él te va a revelar. ¿Qué es? ¿Procrastinación? Que Él nos ordena hacer ciertas cosas y nosotros lo dejamos para mañana, lo que ya dejamos para hoy. Incumplimiento, falta de ánimo. No deseo a Dios ahora. Tengo días, tengo semanas, tengo meses que no deseo a Dios. No quiero buscarlo. ¿Cómo olvidar aquel tiempo en el que el Señor me corrigió cuando le dije a mi pastor, es que yo no tengo ganas de ir porque ahí hay gente a las que yo no creo que yo les sea muy agradable, así que prefiero mejor ya no ir. ¿Y a dónde quieres ir?, me dijo. Pues no sé, voy a buscar otro lugar en el que sí me pongan atención y que sí me amen. Y me dejó hablar hasta que me dijo, bueno, me dijo, yo veo muy difícil que encuentres ese lugar porque las iglesias están formadas, la iglesia de Dios está formada por gente imperfecta, por lo tanto la iglesia es imperfecta. Si la encuentras, me dijo, te voy a pedir un favor, no te vayas a meter ahí, porque la vas a hacer imperfecta. Ahí nos va a revelar qué hay en tu corazón, qué hay que te trae frustración, que te trae amargura, a lo mejor hasta enojo con alguien. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Hay algo ahí? ¿Ya lo ventilaste con Dios? Así como Moisés, a solas con Él, hablando y haciendo arreglos con Dios, y que Él venga y traiga sanidad y perdón y paz a tu corazón. ¿O sigues luchando con tu carne? Moisés era débil como tú y yo, pero buscaba a Dios. Era débil, fallaba, pero buscaba a Dios y lo encontraba. La verdadera transformación y renovación, así como el resplandor en el rostro de Moisés, es evidente. Y sabes, yo te animo a que no estés preguntando por todos lados si tu rostro refleja y si tu rostro resplandece, porque no se trata de presumirle a nadie. ¿Sabes por qué resplandece, hermano? Pues porque yo lo busco así como Moisés y ahora me resplandece como Moisés. Ve el tuyo, está apagado, no lo buscas, ¿no? Moisés no se daba cuenta que resplandecía su rostro, la gente lo veía, porque es Dios el que merece toda gloria y toda honra. Él es el que hace que su presencia resplandezca en sus hijos y reflejen la paz y el carácter de Jesucristo. ¿Tu rostro y tu comportamiento refleja eso? Si tu respuesta fuera yo creo que sí, gloria a Dios. Pero si tienes alguna duda, qué bueno.
Porque si no dudamos de nuestro corazón engañoso y perverso, no vamos a cambiar nunca. Es en su presencia. La verdadera transformación y renovación es evidente y sucede ahí. Es interesante que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, se transfiguró mientras oraba. Si se acuerdan, en el monte. Aparece de nuevo la nube. Y esta gloria es reconocida también por los demonios, hermano. Por aquello de la lucha espiritual. Sucedió en el monte Sinaí, sucedió con Jesús y sigue sucediendo hoy, cuando le buscamos. Y al entrar en su presencia, somos transformados por esa presencia misma. Si quisiéramos concluir de alguna forma, yo quisiera dejar esto. Sin el resplandor de su presencia, el intento de cumplir la gran comisión de ir y predicar palidece. Es la transformación que Él realiza en nosotros por nuestra comunión con Él y la obra del Espíritu Santo, lo que Él usa para que llevemos a cabo esa misión, que fue el fin por lo que Él murió en la cruz, por tu salvación y para que toda aquella gente que está esperando que tú vayas reflejando el carácter de Jesucristo por haber pasado tiempo con Él y siguiéndolo. En la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que no son comprensibles. Tal vez tú tengas ahora una. Son incomprensibles para nosotros algunas circunstancias. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir porque hay varias opciones. O qué hacer ante cierta adversidad. Una iglesia de creyentes no transformados, tristemente, sería estéril. Pero cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, Él sin duda se manifiesta y nos enseña y nos transforma con su gloria, con su poder, para luego usarnos como iglesia suya y se cumpla así el propósito del plan redentor que fue consumado en la cruz. Intima con Él, hermano. Búscalo en intimidad. Síguelo. Conócelo, obedécelo y Él te va a transformar de tal forma que tu vida entera le dé gloria a su nombre. Así que déjame despedirme con esta frase. Seamos esa iglesia productiva, reproductiva, fiel, auténtica, que inspira y trasciende. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Te rogamos que tú dejes en nuestros corazones aquello que es de ti. Quita, Señor, cualquier palabrería que yo haya podido decir, Señor, y que no venga de ti. Deja en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, tu enseñanza. Gracias, Dios. Gracias. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nosotros hemos sido obstáculo para que tú transformes nuestras vidas. Perdónanos si no hemos buscado tu presencia, si no hemos buscado vehementemente el estar en tiempo de intimidad contigo, el seguirte, el no tener claro en nuestra mente y fijo buscando ser transformados por tu presencia. Perdónanos, perdónanos y cámbianos. Queremos darte gloria, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Gracias, papá, por tu perdón y tu misericordia. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.